Aquí en el capítulo 30, versículos del 1 al 5, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Qué triste historia, ¿no, amados hermanos? Vemos lo que está pasando ahorita David. Está pasando una prueba muy fuerte. En el capítulo anterior vemos que a David se le impide ir a hacer guerra contra el pueblo de Israel. En principio él parece un poco ofendido, ¿no?, por esta causa, porque él pensaba, bueno, pues no me tienen tanta confianza, aunque el rey decía que le tenía mucha confianza, pero él se sintió así, o manifestó por lo menos, ¿no?, que no se sentía conforme con aquello. Pero el rey le dijo que los príncipes de los filisteos no confiaban en él, y por lo tanto, aun a pesar de que él sí confiaba, pues no podía permitirle ir a esa guerra. También habíamos dicho que Dios mismo le impidió a David que fuese allí, porque ¿cómo se hubiera sentido David allí enfrentando a su propio pueblo de Israel? Yo no veo sinceramente a David, como lo decía en otra ocasión, no veo a David enfrentándose al pueblo de Israel de ninguna manera, por supuesto. Ahora, de alguna manera yo pienso que es el Señor también, sin que David se diera cuenta, realmente lo que Dios estaba haciendo era impidiéndole ir para que él regresara a su ciudad. ¿Por qué? Porque mientras él estaba allí intentando pelear una guerra, pues que no era suya y que no debía pelear, por otro lado, habían dejado a sus mujeres y a sus hijos solos en la ciudad. No había nadie que les custodiara. Sabemos que había muchos saqueadores y mucha gente terrible en aquella época, y entre ellos vemos aquí a los amalecitas, que eran gente muy despiadada, eran gente mala, contra los cuales Dios mismo tenía guerra. Y estos amalecitas, amados hermanos, que en la palabra nos representa, ¿verdad?, el enemigo que viene contra nosotros, vino contra la ciudad de Siclag, y encontró que habían allí mujeres indefensas, niños, y no había ningún guerrero, no había ningún hombre que estuviera allí resguardando esa ciudad. Y no se puede, amados hermanos, realmente salir y dejar desprotegida a la familia. No se puede salir y dejar desprotegida las cosas. Siempre debe haber una custodia. Siempre debemos resguardar las cosas de valor, amados hermanos, ¿verdad? Porque si nosotros dejamos descuidada a nuestra familia, sabemos que el enemigo no espera, hermano. El enemigo está cazando cualquier oportunidad para atacar nuestra familia y para dañar aquellas cosas que amamos y a las personas que amamos. Y dice que cuando ellos llegaron allí se encuentran que los amalecitas habían incursionado y habían saqueado la ciudad, se habían llevado los hijos, las mujeres, las hijas, se habían llevado todo, y lo demás lo quemaron. Qué triste escenario, amados hermanos. Imagínense cómo podía sentirse David cuando él con sus hombres venían un poco decepcionados de haber ido a un lugar y no se les permitiera hacer guerra. Vale, pues nada, ni modo, nos toca regresarnos a casa. Y cuando van camino a casa, quizás diciendo, bueno, ya llegaremos, descansaremos y estaremos con nuestra familia, por lo menos vamos a estar con nuestra familia. Entonces llegan y se encuentran con ese escenario tan terrible, que Dios nos guarde de una situación tan difícil como la que le tocó vivir aquí a David, ¿no? Y dice que, pero también por otro lado podemos ver, amados hermanos, que ellos recibieron un poquito de lo que ellos hacían. ¿Sabe que David continuamente salía y saqueaba las ciudades? Pero a diferencia y por la gracia de Dios, que David salía y mataba a toda persona de manera que no quedara nadie vivo para que dijera nada. Sin embargo, aquí en medio de todo está la misericordia de Dios, que con lo malos que eran los amalecitas,
No mataron a las mujeres, no mataron a los hijos, solamente destruyeron la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que en medio de todo esto, hermano, allí estaba la misericordia de Dios con la familia de David y con la familia de todos sus hombres. Dice que la ciudad estaba allí. Entonces dice David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Qué triste, hermano. Hay situaciones donde sentimos que lo hemos perdido todo, donde pensamos ya lo perdimos todo, ya no hay esperanza de nada. ¿Qué me motiva? Y eso es un dolor tan grande. Vemos aquí a esta gente, estos hombres, hermano, hombres de guerra llorando como niños, llorando desesperados por la situación que estaban experimentando. Quizás muchos de ustedes puedan haber pasado situaciones tan terribles, desoladoras, que no queda otra cosa que llorar, llorar y llorar desesperadamente, amargamente, como dice aquí. Vemos aquí, quizás nos recuerda un poco a la situación de Job cuando lo perdió todo, ¿verdad? Fue algo difícil, duro también. Y aquí vemos que estos hombres lloraban amargamente, amados hermanos. Y dice el versículo 5 que también las dos mujeres de David habían sido tomadas cautivas, es decir, nadie, ni él, que era el líder, se había escapado, ¿verdad? Y quizás podrían preguntarse ellos en ese momento, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pero había muchas razones, quizás Dios quería llamar la atención de ellos, tal vez la atención de David, porque ellos se habían ido allí, se habían acomodado en esa ciudad, pero ese no era el lugar para David y sus hombres. Ellos tenían una nación, David era el ungido de Jehová, David tenía un propósito en Dios y el propósito en Dios no era que él se quedara en esa ciudad filistea. Así que todas estas cosas que fueron duras en su momento, pero vamos a ver que a la larga fueron conduciendo poco a poco para que el propósito de Dios se fuese cumpliendo en la vida de David. Así que, amados hermanos, cuando usted esté pasando por esas pruebas duras y terribles, recuerde que no somos los únicos que pasamos por pruebas, que todos los hombres y mujeres de Dios en algún momento de su vida tenemos que llorar por la situación. Pasamos cosas duras, pasamos cosas terribles, pero allí es el momento para nosotros acercarnos al Señor. Recuerde también, amado hermano, que el enemigo anda siempre como león rugiente y está tratando de quitar, de robar las cosas que Dios nos ha dado, nuestras bendiciones que Dios nos ha dado. Pero ¿sabe qué, amado hermano? No descuides tu familia, no descuides las cosas que Dios te ha dado por ir a hacer quizás otras que Dios no te ha mandado, porque Dios no mandó a David a ir allá, a ponerse allá en orden allí o a la orden para guerrear contra el pueblo de Israel. Y mientras él estaba en el lugar que no debía estar haciendo lo que no debía hacer, el enemigo vino y tomó lugar en su familia. Hermano, cuida tu familia, cuidemos nuestro hogar. Nuestro hogar es un tesoro, es un regalo de Dios. No lo descuidemos porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que Dios te bendiga y te guarde. Gloria al Señor, buenos días para todos, que Dios me les bendiga en una manera especial. En este inicio de semana, grandes victorias podamos obtener en Cristo Jesús. El versículo 6 dice de la siguiente manera, del 6 al 9, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Bueno, vemos aquí a David en una situación bastante difícil. Estaba angustiado, mucho dice ahí la palabra del Señor. Y la situación que estaban enfrentando, pues no era para menos. Dice que cuando ellos llegaron allí, vieron a una ciudad vacía, a una ciudad quemada,
Y quizás ellos pensaron que como ellos hacían cuando iban a saquear a los pueblos de alrededor, que mataban a todos y no dejaban a ninguno vivo, ellos a lo mejor pensaron, bueno, nos mataron a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas, nos han quitado todo, nos han despojado todo. Y estaban allí, dice que ellos lloraron, estos guerreros, estos valientes, lloraron hasta que no le quedaron fuerza. Y David estaba angustiado mucho y el pueblo hablaba de apedrearlo. Ellos decían, por culpa de David nos ha pasado esto, hubiéramos dejado a algunos aquí con las mujeres y los hijos para resguardar nuestros bienes. No sabemos qué tantas cosas pudieron ellos haber hablado, pero hablaban de apedrearlo. Dice ahí, porque el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová Dios. Hay momentos, hermano, en que nosotros no vamos a tener la ayuda del hombre, donde quizás los recursos en nuestras vidas se agotan, se disipan, no los vemos cerca, pero es allí donde nosotros tenemos que fortalecernos en Dios. ¿Y cómo podemos fortalecernos nosotros en Dios? Recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Quizás David en ese momento, bueno, de angustia, de tribulación, de momentos tan difíciles, David pudo decir, bueno, así como Dios me libró del oso, del león, cuando estaba allí detrás de las ovejas de mi padre, así como Dios me libró y me dio la victoria ante este gigante Goliat. Y así sucesivamente en tantas victorias que Dios le había entregado, y quizás se fortaleció también diciendo, bueno, yo soy un hombre con propósito, yo soy un hombre que seré el próximo rey de Israel. ¿Cuántas cosas pudieron pasar por la mente de David para fortalecerse en Dios? Y eso es necesario que nosotros hagamos, hermano, cuando estamos en momentos difíciles, en momentos de prueba, de lucha, de angustia. Saber pues que no es el final de nuestras vidas, no es el final de nuestro camino, sino que nos queda camino por recorrer, así como le dijo Dios a Elías, come porque largo camino te resta. Saber pues que no es el final, que Dios todavía no ha terminado su obra con nosotros y que todavía no se ha cumplido su propósito en nuestras vidas. Y esto quizás meditó David bastante para poderse fortalecer en Dios. Yo recuerdo en una oportunidad que estaba yo en una situación bastante difícil y no teníamos ni siquiera comida. Nos habían enviado allí a un lugar y los recursos se habían acabado. La iglesia era pequeña y no teníamos ni siquiera comida. Yo tenía dinero en el banco, pero el banco más cerca estaba a 3 horas de camino y estaba en una situación difícil y yo clamándole al Señor, orándole al Señor, y recuerdo que le dije al Señor en esa oportunidad, Señor, si tú me has traído aquí a este lugar, yo hoy quiero comer sopa de res. Y eso parece que el Señor la mandó a hacer rapidito, porque como a los 10 minutos llegó una hermana con una taza grande de sopa y me dijo, pastor, hice esta sopa y me acordé suyo, aquí le traigo esta bendición para que usted disfrute, así como yo disfruté con mi familia. Hermano, y eso fue como un balde de agua fría sobre mi vida, saber pues que Dios me había llevado a ese lugar y que era un momento de dificultad, era un momento de prueba, de angustia en mi vida, y eso me fortaleció, me ayudó a seguir adelante, porque cuando uno está en momentos difíciles solo ve la vida oscura, la vida gris, que no hay solución, que no hay luz en medio de las tinieblas, pero aquí podemos ver que David se fortaleció en Dios y Dios le dio la respuesta. Dice que mandó a llamar al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, y le pidió pues que consultase a Dios, acércame el efod, acércame allí el efod, y Abiatar se acercó a David con el efod, buscó la presencia de Dios y él le preguntó, consultó David a Dios y le dijo, perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar, porque David pensó que ya estaban lejos quizás, y
sabemos que la palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Quizás ese desprecio de parte de los filisteos fue la voluntad de Dios para que David pudiese alcanzar a estos merodeadores, porque si David se hubiera puesto a pelear, quizás una batalla, una guerra puede durar un día, una semana, pero puede durar meses también. Y quizás si ellos hubieran durado una semana o un mes peleando, haciendo la guerra allí, cuando regresaran, pues ni señales de nada. Pero vemos que este desprecio que le hicieron los filisteos fue la voluntad de Dios para que ellos pudieran alcanzar a estos merodeadores. Y Dios le dijo, le dio la respuesta: sí, síguelos, persíguelos, porque de cierto los vas a alcanzar. Y dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David y él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron al torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Bueno, vemos que David consultó a Dios después de fortalecerse en Dios, después de esta situación tan difícil. Nuevamente mandó a llamar, a buscar la presencia del Señor. No se nombraba antes, mientras estuvo allí en medio de los filisteos, que buscó la voz de Dios, la presencia de Dios. Pero en esta situación, después que se fortaleció en Dios, después que Dios pues impartió ese ánimo, esa fuerza, él tuvo la capacidad de buscar la presencia del Señor. Y hay momentos en que Dios permite que nosotros pasemos situaciones adversas para que nosotros levantemos nuestras miradas al cielo y comencemos a buscar de Dios. No es algo que Dios lo hace porque Él se place en eso, sino que lo hace para llamarnos la atención, para que cada uno de nosotros le busquemos en medio de todo tiempo. La Biblia dice que si alguno está afligido, haga oración. En medio de la aflicción, Dios nos manda a buscarle para encontrar respuestas. Aquí David le buscó, halló la respuesta. Dios le dijo: ciertamente los alcanzarás. Y dice ahí la palabra del Señor que él se fue, él y sus hombres que hablaban de apedrearlo. Cuando recibieron la respuesta de Dios, se unieron allí a David para buscar a los cautivos. Y Dios le dijo: ciertamente los librarás. Entonces ayúdenos el Señor, hermano, para buscar al Señor en todo tiempo. No solamente en el momento difícil, sino que cuando tengamos la bendición también, que no nos haga falta nada, nosotros podamos buscarle a Él también en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, familia. Hoy, nos gozamos a través de esta poderosa palabra, pensando y meditando, ¿verdad?, el esfuerzo que hacemos, ¿verdad?, por llevar esta palabra a sus vidas, a sus corazones. Bendito sea el Señor. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versos 10 al 15, dice la palabra de Dios. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negué, que es de los cereteos y de Judá, y al Negué de Calé, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Bueno, como vienen hablando nuestros hermanos, bendito sea el Señor, acerca de esta historia, ¿verdad? Vemos la figura principal, David, el siervo del Señor, el hombre, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios, pasando por momentos difíciles. A veces pensamos que porque Dios nos ha tomado en cuenta, ¿verdad?, o nos ha entregado responsabilidades, no debemos de pasar por momentos amargos. Y vemos el caso de David, no ha sido fácil para David, conociendo la historia, ¿verdad?, en este libro, acerca de cómo Dios, ¿verdad?, viene atravesando y formando el carácter de David, el carácter, ¿verdad?, de este hombre,
para tomar posesión y para gobernar. Hoy día nosotros también atravesamos por esta situación y vemos aquí, ¿verdad?, en este enfrentamiento, ¿verdad?, que está buscando David, sabiendo y bueno, llegando allí a la ciudad y viendo, ¿verdad?, por sus propios ojos cómo esta gente, los amalecitas, habían dejado su tierra allí, ¿verdad?, quemada, destruida. Pero con todo me llama la atención que David no se va a las primeras. De pronto nosotros, ¿verdad?, al oír la noticia o la información o aquello que de pronto nos llega en ese momento y nos desestabiliza porque somos humanos. Este hombre salió en primer lugar a consultar con el Señor. Se acerca al sacerdote, buscan el efod, consultan a Dios y vemos cómo el Señor le da, ¿verdad?, la dirección para que salga a buscar los enemigos. Y dice aquí en el 10, ¿verdad? Dice, y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Hoy día también nosotros podemos pasar por esto. De pronto, en el momento de la abundancia hay gente que se nos acerca, un número aceptable, pero en el momento de la dificultad la gente deserta, ¿verdad? Huye porque de pronto nos vemos solos. Y esto fue lo que le sucedió a David. David iba con 600 hombres, ¿verdad?, a buscar o a vengarse de estos amalecitas, pero allí atravesando este torrente, este río, dice que 200, ¿verdad?, fueron atrás, quedaron con 400, pero con todo me agrada, ¿verdad?, que David continúa confiando en la palabra del Señor. Qué importante cuando nosotros tenemos esa confianza en el Señor, de pronto esa persona en la cual usted ha depositado todo, ¿verdad?, y en el día difícil usted va o recurre a esa persona y no consigue, ¿verdad?, lo que está buscando. Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Veamos cómo David, ¿verdad?, continúa su viaje, continúa, ¿verdad?, esa travesía para tratar de alcanzar a sus enemigos y hacer, ¿verdad?, no el favor del hombre, sino buscando el favor de Dios. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron de beber agua. Bendito sea el Señor. Ahí pudo David llegar y alcanzar y depositar, ¿verdad?, toda su venganza sobre este extranjero, sobre este egipcio. Porque dice el 12, le dieron también un pedazo de masa de higo seco, 2 racimos de pasas, y luego comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan, ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecista y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque yo estaba enfermo. Como le dije anteriormente, pudo David trazar la venganza sobre este egipcio, bendito sea el Señor. Amo era parte del equipo, vamos a decir allí, de los amalecistas, pero el hombre le confiesa la situación, que su amo lo había dejado ya abandonado. Y con todo, ¿verdad?, allí la misericordia de Dios estaba con David, porque sabemos, ¿verdad?, que cuando tenemos esa dirección del Señor, cuando sabemos en quién hemos confiado, podemos ver el ejemplo de Jesús. Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, dice la palabra que alimentó más de 5,000 personas. Algunos recibieron sanidad, milagro, algunos recibieron el favor de Dios. Pero vemos después, ¿verdad?, aquellos que recibieron el favor del Señor estaban allí en contra. Algunos decían, crucifícale, crucifícale. Y lo más terrible es que al final, ya estando Jesús en la cruz, Jesús siga obrando, ¿verdad?, en misericordia. Y dice, Padre, no tomes en cuenta sus pecados, perdónales. Para mí, ¿verdad?, este evento con David es algo igual, ¿verdad?, lo que le sucedió al Señor. Hoy día nosotros también puede ser que hay personas que sabemos y conocemos, ¿verdad?, o hemos identificado que se han levantado, nos han dado por la espalda, pero tenemos que mantener esa confianza. Y es el ejemplo que nos da el Señor allí en la regla del oro, ¿verdad?, acerca del enemigo. Si hay un enemigo por allí, tratemos de hacer el pase. Tratemos, yo sé que no es fácil de pronto extender la mano de aquella persona que de pronto nos calumnia, nos critica, nos murmura, o de pronto nos pisotea, pero es parte del proceso. Si lo hicieron con el Señor, también lo van a hacer con nosotros. Pero vemos aquí el favor de David, ¿verdad?, acerca de este egipcio, ¿verdad? Usó David de sabiduría, le dio alimento, lo alimentó, lo confortó y luego le interrogó, ¿verdad?, para tener información, porque David no solamente iba atrás de este egipcio, de este hombre, este obrero, sino de aquellos que habían hecho estrago, ¿verdad?, con sus seres queridos. Aún llevaban cautivo, ¿verdad?, como dijo nuestro hermano Fran. No se sabía si habían muerto o estaban allí, pero lo cierto es que iban confiando de que Dios le iba a dar la victoria. Dice el 14, pues hicimos una incursión a la parte del Negué, que es de los Cereteos, y Judá al Negué de Caleb, y pusimos fuego en Siclás. Hicieron allí una sorpresa, vamos a decir, al pueblo de Israel como tal,
pero sabemos que el Señor siempre guarda, cuida a aquellas personas. Hoy día el enemigo hace trabajo, ¿verdad? O hace este tipo de incursión contra nosotros, cuando de verdad usted y yo estamos en la cúpida, en las cosas del Señor, o cuando estamos cumpliendo, haciendo las cosas en orden, en el orden de Dios, porque siempre cuando estamos haciendo las cosas en el orden de Dios nos preguntan, pero bueno, si yo me estoy portando bien, si estoy haciendo las cosas, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Hoy mire fulano, sultano que se está desviado y hoy le va bien, gloria a Dios, al Señor, ¿verdad? Le parece bien así, ¿verdad? Que tenemos así, porque así a veces aprendemos a valorizar las cosas del Señor. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a estas tropas? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo le llevaré a esa gente. Me llama la atención que no habla de sus dioses. Vemos allí que está Dios, dice la palabra Dios en mayúscula, hablando del Dios todopoderoso, ¿verdad? El Dios de Israel, el Dios de nosotros en este tiempo. Le dice este egipcio que hiciera un juramento, ¿verdad? De que le iba a confesar todo, pero que no lo matara. Y David le dice, bueno, que le explique, que le dijera, le dio la información correcta. Bendito sea el Señor. Y David al final del 15 le dice, ni me entregarás en manos de mi mano y yo te llevaré a esa gente, le dice el egipcio. Bendito sea el Señor. Él da la información, ya más adelante usted puede ver, observar o puede escuchar a través de nuestros hermanos acerca de cómo el Señor le da la victoria a Israel, le da la victoria a David. Bendito sea el Señor. Pero aprendamos a consultar en primer lugar. No nos vayamos a las primeras. De pronto David estaba allí atormentado, ¿verdad? Y como dice la palabra en Santiago capítulo 1 verso 20, ¿verdad? Que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En los momentos de ira, hermano, perdemos el control y puede ser que no dice que había una ira sobre David, pero había un momento amargo, estaba allí amenazado, bendito sea el Señor, y con todo, ¿verdad? David consulta al Señor. En ese momento difícil en el cual estemos atravesando, es mejor que busquemos el efod de Dios, busquemos la presencia del Señor y hablemos con Dios y pongamos, ¿verdad?, las cartas sobre la mesa, sabiendo que Dios nos va a dar esa última palabra, que el Señor nos va a ayudar, así como Dios ayudó, ¿verdad?, a alcanzar, ¿verdad?, a este equipo, ¿verdad?, a este enemigo de Israel, a los amalecitas. El Señor también puede darnos esa conquista, bendito sea el Señor. En el momento difícil del enemigo, pongamos esa confianza en el Señor. Acordémonos, como dice la palabra, que cuando le extendemos la mano al enemigo, colocamos sobre sus cabezas ascuas de fuego, se amontonan sobre ellos. Que el Señor nos dé la victoria. Yo sé que no es fácil, ¿verdad?, pasar un momento desagradable o un trago amargo, como dicen algunos por allí, pero el Señor nos da la fortaleza, el Señor nos da ese abrigo, el Señor nos da la salida. Que sea el Señor obrando, ¿verdad?, a través de su misericordia, porque a veces nosotros como humanos perdemos la bendición, perdemos ese rumbo por tomar decisiones o hablar cosas que no son, pero aprendamos a descansar en el Señor. David en primer lugar buscó la presencia, buscó la dirección y Dios le dio la victoria. Hoy día usted puede ser que esté atravesando por este momento difícil. Coloquemos la confianza, busquemos la dirección del Señor y Dios nos va a dar la victoria. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con ustedes. 16 dice así: lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella llanura, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron en sus camellos y huyeron. Amén. Bueno, vemos cómo estaba esta gente alegres, gozando por lo que se habían hecho. Llevaban mucho botín y llegaron a esa llanura, encontraron a donde descansar. Y bueno, ellos pensaban que ya nadie los perseguía, que nadie iban. Vieron, todos desconfiaron. Estos están allá con los israelitas peleando, pues, y se quedaron, pensaron que nadie los seguía, ¿no? Y ese es el error que a veces que la gente se confía mucho, ¿no? Siempre tiene que estar velando, porque el que tiene enemigo tiene que velar, ¿no? Nosotros en este tiempo, quizás digamos no tengo enemigo material, pero sí tenemos un enemigo que está velando a cada instante, a cada minuto. De una u otra forma, ese enemigo es el diablo, Satanás, que está
queriéndonos interrumpir, ¿no? Y cuando uno piensa que está mejor, quizás buscando al Señor, pero allí se mete Él, entre uno más lo busca, más lo mete, porque Él es enemigo y Él quiere destruir, ¿no? Y esta gente se confió mucho, ¿no? A veces que nosotros también nos confiamos mucho de las cosas. No, a mí no me pasa eso, a mí no me va a pasar eso, pero no es así, no hay que dejarse confiar. Ellos se confiaron, y sin embargo fue David y los acabó a ellos. No quedó ni uno, todos murieron, salvo los que salieron huyendo. ¿Por qué? Porque no tuvieron precaución ellos de ponerse quizás centinelas para que lo estén viendo, ¿no? Nosotros también tenemos que estar con nuestro centinela cada rato, ¿no? A cada momento, clamando al Señor, leyendo, estudiando, orando, pidiéndole para que el Señor nos aparte del enemigo que nos está rodeando, que nos rodea a cada instante. Entonces, allí el enemigo huye, pero cuando nosotros estamos confiados, entonces no, a mí no me pasa, yo soy cristiano y yo le entregué mi vida al Señor y ya ya estoy salvo. Sí, está salvo, pero la salvación también se pierde cuando nos descuidamos, ¿no? Estos perdieron todo ese botín y perdieron su vida, ¿por qué? Porque se descuidaron, confiados que nadie los iba a seguir, pero allí estaba David, le siguió y pues, acabó todo y se acabó la fiesta en un momento. Ellos estaban gozosos, se acabó toda la fiesta y lo que vino fue el llanto de la destrucción. Que el Señor nos libre de que cuando estemos gozosos nos gocemos mucho, pero gocémonos en el Señor, no en las cosas de la carne. Amén. Dios nos libre. Gloria a Dios. Dios les bendiga. La paz del Señor Jesucristo sea con todos los que nos acompañan en esta mañana, aquí de mañana. En otras partes está finalizando el día, está cayendo, está ya de noche, bien entrada la noche. Pero a todos les saludamos desde aquí, desde Barcelona, España. Que Dios les bendiga. Seguimos aquí con la historia, parte de la historia de Israel, de los reyes de Israel, en este caso Saúl y David. Bendito sea el Señor, ya para este entonces ha muerto ya Samuel. Se encuentran en la escena de la historia David o Saúl y David. Allí están, mis amados hermanos, David fuera de Israel en Siglag, Saúl dentro del territorio de Israel preparándose para una guerra. David se alistó para la batalla, pero los príncipes le rechazaron por no ser de la nación, por no ser filisteo. Pensaron que como la guerra era contra los hebreos, David podía unirse con ellos en los recios de la batalla y voltearse en contra de ellos. Y aunque el rey lo defendió por el tiempo que llevaba entre ellos y su comportamiento, nunca había visto nada mal en David. Sin embargo, mis amados hermanos, no lo oyeron los príncipes. Eso venía también de parte de Dios. David no tuvo que buscar estrategia para no presentarse en batalla. De todos modos, es posible que no hubiera entrado en batalla porque ellos eran la guardia de honor, los que guardaban al rey, y eso siempre estaban en la retaguardia, no entraban en batalla. David se ofreció para ir con él. Tal vez David era consciente de esa situación, que él no iba a entrar en la batalla. Pero también la situación que si se presentaba en la batalla iba a vivir, ver cómo los filisteos destruían a su pueblo, a su familia, a sus amigos. Eso también es doloroso. Y Dios quiso guardarlo. Dios entregó al pueblo de Israel en manos de los filisteos y Saúl cayó. Eso lo veremos más adelante. Saúl cayó y todo Israel con él. David volvió a su ciudad de refugio y encontró que la ciudad había sido saqueada por los amalecitas. No era el único que se dedicaba a los saqueos, David.
no era el único que vivía de esta forma, sino que acostumbraban los reyes a salir a la guerra en tiempo de verano. Cuando entraba el calor, entonces salían a pelear las batallas, a las guerras, se enfrentaban unos con otros y el vencedor saqueaba aquel país. No solo lo saqueaba, sino algunas a veces perdonaba la vida a las personas y las hacía tributarios, los obligaba a pagarles impuestos. Otras veces mataban a hombres, mujeres y niños. No fue este el caso de la familia de David, sino que se llevaron cautivo a todo ser viviente. Hombres, mujeres, niños, se los llevaron a la tierra de Amalek. Entonces, cuando David llegó, lo primero que sucedió entre ellos fue una gran angustia. Lloraron, se amargaron con gran amargura, lloraron. Mis amados hermanos, ¿quién es inconmovible cuando le llega el día malo? Hay personas que a veces se preguntan, ¿por qué lloramos cuando se nos muere un ser querido? ¿Por qué lloramos cuando nos dan la noticia de una enfermedad incurable? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos angustiamos? Mire, nadie es inconmovible al dolor. Nadie es inconmovible a una mala noticia, pero cuando estas cosas suceden, debemos refugiarnos en el Señor. David consultó a Dios a través del sacerdote, le llamó, le dijo, trae el efod, era aquel traje que usaban los sacerdotes para ministrar. Y David oró y consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, ve detrás de ellos, tú los alcanzarás y librarás a todos los que han tomado los amalecitas. Así que David emprendió el viaje. No solamente le preguntó si salía en pos de ellos, sino que también le preguntó, daré alcance y recuperaré todo lo que es nuestro. Y Dios le dijo, lo librarás a todos los cautivos. Así que David iba ya con una palabra de Dios, hermano, afirmativa, positiva, de victoria. Dios le prometió, Dios le dijo que iba a recuperar toda su gente. Qué lindo es cuando nosotros podemos buscar la dirección de Dios antes las decisiones a tomar. Cuando te encuentras en encrucijada, ¿qué debo hacer? ¿Me debo portar pasivamente? ¿Debo quedarme quieto y esperar en Dios? ¿O debo actuar? Hay momentos en que no podemos quedarnos cruzados de brazos. Hay momentos que debemos actuar. Hay momentos que debemos orar. Pero la Biblia dice que si en esta vida solamente esperamos en Dios, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea que cuando tenemos que hacer algo, nosotros debemos hacerlo y no esperar que Dios lo haga por nosotros. Recuerden que Dios no subestima al hombre. Dios nos dio capacidades y Dios no las subestima. Recuerden cuando los habitantes de Babel quisieron hacer una torre que llegara al cielo. Dios dijo, descendamos y confundamos sus lenguas, porque nadie lo hará desistir de este proyecto. Así que vamos a confundir sus lenguas. Y eso fue lo que impidió que los de Babel hicieran esa torre que llegara hasta el cielo. Recordemos, el hombre ha avanzado tanto en ciencia que han llegado a la luna, han implantado una estación, una ciudad allá en el espacio, la estación internacional Soyuz, donde hay astronautas de varios países. El hombre ha llegado hasta el espacio, el hombre ha plantado satélites en el espacio para controlar lo que sucede fuera y lo que sucede aquí adentro de la Tierra. Mis amados hermanos, controlando inclusive la meteorología desde el espacio. ¿Cuántas cosas ha logrado el hombre y seguirá logrando hasta que Dios se lo permita? Mis amados hermanos, David oró, los seguiré, no los iba a seguir Dios por ellos.
Él tenía que seguirlos. Los alcanzaré. Dios le dijo, los alcanzarás. Y además le dijo, y librarás a los cautivos. Mis amados hermanos, así que David emprendió el viaje. Lo que tenemos que hacer, debemos hacerlo. Lo que has de hacer, hazlo. No planifiques y digas, tengo que hacer, y pasan los años y pasan los días y no haces nada. Sucede como aquel campesino que se sentaba todas las tardes, cuando terminaba su jornada de trabajo y se ponía a ver el techo de su casa y decía, tengo que arreglar el techo, se está rompiendo el techo, tengo que arreglar el techo. Hasta que un día pasó un huracán y le derribó el techo y dijo, yo sabía que tenía que arreglar el techo, pero ya era demasiado tarde, ya se había caído. Así que lo que tienes que hacer, hazlo. Todo tiene su tiempo, antes que pase el tiempo. Las situaciones, los acontecimientos no te esperan a ti a que tomes una decisión. Así que cuando hay que hacerlo, hazlo. No sigas esperando. Así que David emprendió el viaje. Dios le dijo que los iba a alcanzar. Y para no andar dando vueltas a lo loco, sin rumbo, no tenían GPS, no tenían satélites, no tenían aviones espías que le guiaran hacia donde estaban aquellos enemigos, pero tenían a Dios, buscaron la dirección de Dios y en el camino, aquella misma gente, algunas personas se enfermaron, entre ellos un esclavo egipcio se enfermó y el amo lo dejó tirado en el camino para que muriera. Ahí lo tiró como un animal. Cuando David llegó a donde estaba ese hombre, entonces le alimentó, le dieron higos, le dieron pasas. Aquel hombre recuperó fuerza porque una de las cosas que nos da bastante fuerza es el azúcar. El azúcar es pura energía. El exceso daña. Eso vendría a ser como diabetes. Pero, ¿qué energía nos da el azúcar? Le dieron higos. Aquel hombre se reanimó y ellos le preguntaron, ¿de quién eres? ¿De dónde vienes? Él les contó, soy egipcio, soy siervo de un amalecita. Y me enfermé hace 3 días que mi amo me abandonó porque yo estaba enfermo. Y David le preguntó, ¿nos llevarás a donde están esos amalecitas? El joven le respondió, yo te llevaré si me juras que no me vas a entregar en manos de mi amo ni en las manos de Amalek. Y David le juró, así que lo llevó. Dios tenía preparado ese egipcio. Dios permitió que se enfermara para que se encontrara con David y sus hombres y entonces le diera la información necesaria para guiar a David a donde estaban los cautivos, a donde estaban los secuestradores, a donde estaban los criminales. Así que Dios lo guió a llegar con buen tiempo al lugar. No habían hecho daño a nadie. David pudo recuperarlo todo. La Biblia dice que los pasos del justo son guiados por Jehová y Él aprueba sus caminos. Qué lindo es ser guiado por el Señor. Qué lindo es ser dirigido por el Señor. El camino se torna más corto. A veces nosotros tomamos caminos más cortos, tomamos atajos y al final llegamos más tarde, no tardamos más en el camino por las dificultades y problemas que se presentan. Pero cuando nos dejamos guiar por el Señor, vamos a llegar en el tiempo de Dios, en el tiempo preciso. Todo tiene su tiempo. Cuando tú llegas a un árbol maduro en el tiempo de la cosecha, a recoger frutos, los frutos te caen encima, se caen solo de la mata, pero cuando tú vas fuera de tiempo, los frutos no caen, y si caen, caen verdes, y se maduran mal madurados. Pero cuando tú haces las cosas en el tiempo de Dios, Dios te guía para que alcances la meta que has emprendido. Así David consultó a Dios y Dios le dijo que siguiera a los amalecitas.
Consultó de nuevo a Dios y Dios le dijo que iba a recuperar los cautivos. Así que David iba con esa palabra. Siempre busca una palabra que salga de la boca de Dios para guiar tu vida. Los pasos del justo son guiados por Jehová y Él aprueba sus caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, a mí me toca el versículo 18 y 19 en adelante. Dice, libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hombres, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, se cumplió la palabra que Dios le había dado a David. Recuperarás a todos los cautivos. Recuperarás todo lo que se han llevado. Persíguelos, alcánzalos. Y David emprendió el viaje. Nadie podía decirle nada contrario. No lo vamos a alcanzar. Algunos se quedaron en el camino, cansados, agotados. Ellos venían de allá de presentarse para la guerra. Y los viajes eran a lomos de caballo y algunos a pie. Mis amados hermanos, y no dice la circunstancia por la que se quedaron. Es posible que se agotaron. Es posible que la angustia les dominó y no tuvieron ánimo para seguir pensando que no lo iban a alcanzar. Pero David tenía una palabra de Dios. Si tú no tienes una palabra, si no te llega la revelación, busca un hombre de Dios, una mujer de Dios, a la que Dios le dé revelación, a la que Dios le dé visión clara de lo que está sucediendo en tu vida, y en esa palabra haz las cosas. Mis amados hermanos, David iba confiando en la palabra que Dios le había dado. ¿Recuerdas tú a los pescadores que habían trabajado, venían de trabajar durante todo el día y no lograron pescar? Y Jesús se acercó a la orilla del mar de Galilea, se subió a la barca y predicó desde la barca. Y cuando ya terminó, les dijo a ellos, boguen mar adentro y echen la red. Ellos dijeron, no hay peces, hoy hemos trabajado todo el día y no hay peces. Pero dijeron, en tu palabra echaremos la red. Y basado en esa palabra, confiando en esa palabra del Señor, echaron la red. Y eran tantos los peces que la red se rompía. Mis amados hermanos, en la palabra marchemos. Recuerden que Israel al mandato de Jehová partían y al mandato de Jehová acampaban, siguiendo las ordenanzas como Jehová se los decía. David marchó en esa palabra. ¿Tienes tú esa palabra de Dios? ¿Has salido rumbo al destino que Dios ha puesto delante de ti? ¿Has salido bajo la dirección de Dios? Pues Dios quiere guiar tu vida. Dijo el salmista David, este Dios es Dios nuestro y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ay, cuando lleguemos al final del camino, cuando los temores quieren llegar a nuestras vidas porque se acabó nuestro tiempo, recordemos que no estaremos solos, que Él estará con nosotros y nos guiará aún más allá de la muerte, a pasar ese túnel. La gente se pregunta, ¿qué hay en el más allá? Pues el Señor nos guiará para pasar por ese camino desconocido, atravesando el valle de sombra de muerte. Tú estarás conmigo, dijo el salmista David, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios nos ayude para confiar en Él y comenzar a hacer la obra de Dios con alegría. Gloria a Dios. El versículo 21 dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor,
Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Paz a vosotros. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No le daremos del botín que hemos quitado, sino cada uno tome la mujer, sus hijos, y los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros, a quién escuchará en este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocarán partes igual. Hermanos queridos, David defendió esta causa. Habían hombres malos y perversos. Recuerden ustedes que los que se unieron con David fueron endeudados. Fueron gente que tenían problemas con la justicia. Eran gente perseguidos, eran proscritos. Se fueron detrás de David y David los recibió. ¿Qué voy a juzgar yo a esta gente si yo también estoy siendo perseguido injustamente? Pero ¿qué saben ellos? ¿Qué sabe la gente? Yo voy a recibir a esta gente. Yo les voy a ayudar. Yo les voy a socorrer. Así que David recibió toda esa gente, pero cada uno recibe a lo largo de la vida conforme a sus hechos. La Biblia dice que cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. El hombre comerá del fruto de su trabajo. Lo que el hombre siembra, eso segará. El mal que tú haces se te volverá, y el bien que tú haces volverá sobre tu cabeza. Siempre vas a recibir lo que tú has sembrado. Por mucho mal que quiera hacerte la gente que te rodea, si tú has sido una persona del bien, el bien te va a librar, el bien te va a guardar y el bien te va a preservar hasta que alcance lo que has deseado. David era un hombre de bien, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre justo. Huyó de Saúl, le perdonó la vida a Saúl en dos ocasiones que lo tuvo a punto de matarlo. Y él dijo: líbreme Jehová de yo poner mi mano sobre su ungido. Y mire Dios mi causa y me libre de tu mano, Saúl. Mis amados hermanos, esta vez aquellos hombres pidieron que no se les diera parte del botín a los que se habían quedado. No fueron con nosotros, no pelearon la batalla con nosotros, así que désele solamente lo que es de ellos, su pertenencia, sus mujeres, sus hijos y nada más, que no reclamen nada más porque no se lo merecen. Ay, nosotros hoy tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. No eres salvo por tu cara bonita, no eres salvo por tus propios méritos. Es que yo soy muy bueno y por eso Dios me salvó. No, no. Ay, si Dios no dejara hacer lo que hay en el fondo de nuestro corazón, qué terrible seríamos. Pero Dios nos llama, nos cambia, nos circuncida el corazón, nos da vida nueva. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aquellos hombres se quedaron y aquí vemos una de las causas. Ellos, mis amados hermanos, llevaban mucha carga y esa carga les detenía. Esa carga les impedía avanzar con más ligereza y era premiante. Sus hijos, sus mujeres estaban en manos de enemigos. Ellos tenían que actuar con ligereza, así que dejaron la carga en el camino con 200 hombres. Fue una de las causas. Estaban cansados. No podemos más, David. Hasta aquí llegamos. David dijo: no se preocupen, quédense ustedes con la carga y nosotros seguiremos el camino. No se puede
ahogar en un vaso de agua a la persona, no pueden hundirse en medio de las adversidades. Hay que enfrentar, no podemos taparnos los ojos ante las dificultades, porque las dificultades siguen allí, no se van. Hay que actuar, hay que enfrentarlas y Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a dar la solución. Cuando aquellos hombres expresaron su cansancio, David entonces les dio una comisión: quédense ustedes con la carga y así nosotros ya con menos peso podremos avanzar más rápido. Hermano, y así se quedaron aquellos hombres. Cuando David regresa, entonces los hombres perversos dijeron: no van a recibir recompensa, no se van a aprovechar del botín como nosotros, porque ellos no fueron a la guerra. Reciban solo lo que es suyo. Y David les dijo: no hagáis este mal, hermanos míos, porque el que nos entregó esa gente no fue nuestra fuerza. Los alcanzamos no por nuestra sabiduría, no por nuestra agilidad. Los alcanzamos porque Dios los entregó en nuestras manos. Dios fue el que nos guió. Dios fue el que puso a ese egipcio. ¿Por qué no se murió de hambre y de sed? Dios le preservó la vida para que se encontrara con nosotros. No hagáis eso, porque si no, nosotros no solucionamos este caso. ¿Quién nos va a oír el día que nosotros clamemos? ¿Quién nos va a oír el día que le pidamos a Dios? David era consciente que cada uno recibe lo que ha sembrado, de lo que da, de eso recibe. ¿Qué dijo el Señor? Dad y se os dará. Así que tú no esperes tener abundancia para dar. No esperes ser rico para diezmar. Cuando yo tenga bastante diezmo, mentira, porque cuando tienes bastante tienes que dar bastante también, y dice: no, esto es mucho para ayudarlo para la obra de Dios. Y mientras más encoges tu mano, más te quita Dios, más te restringe Dios la bendición económica, más te restringe Dios. Así que cumple con el Señor. Mira que cumplas lo que Dios te ha mandado. Así que David fue justo, David fue honesto, David se pudo aprovechar de aquellos. Ellos decían: este es el botín de David. Y David decía: no, esto lo dio el Señor. Esto nos lo dio el Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando Dios haga algo en tu vida, cuéntalo. Dale la gloria, cuéntaselo a los que te rodean, a tu familia, cuéntale las maravillas de Dios en tu vida. No te quedes callado. Aquellos 10 leprosos que fueron sanados, el Señor le dijo: vayan y presenten al sumo sacerdote la ofrenda por la purificación. Y cuando ellos iban al templo, se dieron cuenta que la lepra había desaparecido. Y cada uno se fue a su casa. Cada uno se fue a buscar a sus familiares. Tenían años que no lo veían. No podían acercarse a ninguna ciudad ni a ninguna casa porque lo apedreaban. Así que se fueron cada uno a su casa. Y solo uno volvió a donde estaba el Señor a darle gracias, a reconocer lo que Él lo había hecho. Y Jesús le dijo: ¿no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? Y aquel leproso, aquel samaritano le dijo: Señor, se fueron, solo yo he venido. La gente es ingrata, la gente es desagradecida, la gente no agradece lo que Dios ha hecho con ellos. Así que conviene que nosotros declaremos las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho con nosotros. El versículo 25 dice: desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siglag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y le envió a los que estaban en Betel, en Ramón del Negué, en Jatir, en Aroer, en Sifón, en Eremos, en Racal, en las ciudades de Ramel, en las ciudades del Ceneo, y Oram, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. David no se quedó con todo el botín.
repartió entre ellos, tomó su parte y apartó una parte. No es que le sobró, porque la gente mientras más tiene, más quiere y nunca le sobra nada. Pero David apartó. Eso es el dar para Dios. De lo que Dios nos da, apartamos la parte de Dios, la parte de donde se sostiene la obra de Dios. Si no, esto cómo se va a mantener, esto cómo va a avanzar si nosotros cerramos nuestro corazón y nuestras manos para dar a Dios. Mientras más mezquinamos a Dios, menos tenemos, y entonces no solamente sufres tú, sino también sufre la obra de Dios. Nosotros no deseamos que te vaya mal. No piense, el pastor desea que me vaya mal porque no diezmo. No, nosotros te deseamos el bien y te bendecimos, que te vaya bien en el camino. Pero esa bendición está condicionada a que tú obedezcas al Señor. Y una de las órdenes del Señor es traer los diezmos al alfolí. No te robes los diezmos del Señor, porque diezmar es una orden. Dios nos da el 100% de todo y nos pide solamente el 10%. No te lo robes porque te arruina, conviertes tu vida en una vida de desgracia, todo te sale mal, siembras por aquí, siembras por allá y no cosecha otro de ti. Así que obedece al Señor. Bueno, nuestro tiempo se terminó. Ahora vamos a terminar entregándolos al Señor. Los que hoy oyeron la palabra, recuerden que mejor estamos en las manos del Señor. Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que ven al Señor, entrégale tu vida al Señor y tu vida cambiará. Pon la mano derecha en tu corazón y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón, por haber vivido de espaldas hacia ti. Hoy me arrepiento, Señor. Perdona mis pecados. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Lava mis pecados con tu roja sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.